previously on AMC's The Walking Dead. Lo que no sabía era que llegaría directo a la parranda. Y si de entrada soy pésimo bailando en Bogotá, ahora imagínense lo que es eso en medio de los carismáticos costeños. El evento se alargó mucho más de lo pensado y mientras ellos seguían el ritmo costeño, yo ya estaba en mi propio ritmo. Así que lo que tenía que pasar, pasó. Susúa estaba esperando por nosotros. 31 de diciembre en la mañana y después de una larga noche, estos queridos y enguayabados personajes me invitan a pasar el fin de año en la vereda llamada Susúa, a una media hora de Lorica, ya que allí vive su abuela. Yo sé que no le sigo el ritmo con la parranda, pero acepto sin pensarlo. Y fue una gran decisión porque el lugar fue muy acogedor, ideal para descansar, jugar fútbol en su propia cancha o simplemente para contemplar el atardecer. Ya iba llegando la noche y menos mal me desperté, o si no me habrían tomado como muñeco de año viejo. Así que de nuevo a la parranda, y si la selfie hubiese sido tomada bien, yo habría salido en esta foto. Igual la sensación de la noche no era el cachaco, obviamente, sino la tía Mare con su baile del pato. Pero como dirían por ahí, todo tiene su final, nada dura para siempre. Así que después de haber despertado y agradecido a Jennifer y su espléndida familia, retomé mi ruta. Llega un nuevo año, pero sigo con la misma bicicleta y el mismo propósito de llegar al cabo. De Lorica me iría nuevamente al mar, ahora pasando por Coveñas y llegando a Tolú. Una etapa corta para no exigirle mucho al cuerpo en este 1 de enero. No podría irme sin darle una vuelta a este municipio que también hace parte de la red de pueblos patrimonio de Colombia, gracias a su arquitectura influenciada por la gran cantidad de inmigrantes sirio-libaneses que llegaron a estas tierras. Y por lo visto en las calles, por acá también estuvieron haciendo el paso del pato unas horas atrás, pero eso no impide que su principal edificio pueda ser visitado. El majestuoso río Sinú ayudó a que este lugar se conociese como la ciudad antigua y señorial o como la capital del Bocachico. Bocachico que se encuentra en una gran variedad de platos en su plaza de mercado, declarada en 1996 como monumento nacional. Pero como soy alérgico al pescado me tocó desayunar huevitos al gusto, bien bogotano. De la plaza paso al malecón del Sinú, reciente proyecto de urbanismo que ha sido premiado a nivel nacional por su diseño y preservación de la historia loriquera. Luego de recorrer un poco este pueblo casi fantasma, pasé de nuevo por la parroquia, bendición y a seguir mi camino. En este día el sol estaba precioso, como para tenerlo de fondo de escritorio de Windows. E igual no caían mal los árboles que daban algo de sombra sobre la carretera. Eventualmente aparecen puestos para venta de frutas, y acá está el empleado del año en este gremio. La carretera no es completamente plana, pero es muy amigable para pedalear, comenzando por esa intensidad del verde y el azul a la vista. Después de un rato paso por el último municipio de Córdoba, San Antero, reconocido no solo por sus espectaculares playas, sino también por su curioso festival del burro. Sobre el animal, no sobre el presidente. Momentos después, un nuevo pinchazo. Ya hasta perdí la cuenta de cuántos llevo en la travesía. Pero no importan los percances porque igual estoy por llegar a Coveñas.
otro digno representante de las majestuosas playas del Caribe colombiano. Así que es cuestión de buscarle puesto a la bici y directo un rato al agua. De estas playas no tomé fotos, pero este par de tortolitos estuvieron unos días antes en este mismo lugar. Así que agradezco a Harry y Cindy por compartirme sus amorosos videos. Retomando el camino, paso por la Ciénaga de la Caimanera y finalmente llego a Tolú, uno de los centros poblacionales más antiguos de Colombia, que data de 1535 más o menos. Acá sí decido buscar hospedaje con vista al mar. Pero como no me conformo solo con la vista, lavo mi ropita y me voy a nadar un rato. Nadar es un decir, solo llego hasta donde logre tocar el suelo con mis pies y tener la cabeza por fuera del agua al mismo tiempo. O sea, al lado de los niños. Definitivamente postales como esta pagan todo el sacrificio que implica una aventura como la que estoy realizando. Y finalmente fui a un sitio que me habían recomendado para cenar, así que usé el transporte tradicional del pueblo, que por tan solo 2.000 pesos me llevó a El Patio por una muy buena hamburguesa para rematar el día. Con tan solo 63 kilómetros de recorrido me siento más que satisfecho por haber iniciado un nuevo año en compañía de la misma bici.